Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por tener esta actitud militante, decían. Jueves de la tarde, con el frío que hace y estar todos aquí, bueno, ya demuestra una actitud militante, como la de toda la vida, ¿no? Así que gracias por estar presente. Cuando me invitaron para este panel de reflexión, un poco decía desde el mundo laboral y desde el mundo del trabajo, cómo aportar a esto. Porque, sí, en realidad los rostros de la pobreza hoy son rostros de dolor, no hay otra expresión de la pobreza, ¿no? Y, y si no nos duele la pobreza, la verdad que estaríamos muy mal, ¿no? Así que vamos a tratar yo simplemente desde lo que represento como trabajador y de lo que es la perspectiva del movimiento obrero, tratar de hablar no desde un lugar diferente a la pobreza, sino dentro mismo de la pobreza, porque hoy los datos de la economía en general demuestran que la mayoría de los trabajadores registrados, los aún registrados, cuando uno toma el promedio, la media salarial, están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, la pobreza hoy ya es un patrimonio casi de toda esta sociedad, salvo de un sector privilegiado que no tiene los problemas de la pobreza, ¿no? Entonces, un poco la idea es cómo estamos hoy en general en un contexto internacional donde inclusive después de la pandemia todos suponíamos desde una visión casi romántica de que íbamos a tener un mundo mejor, que íbamos a cambiar como sociedad. Eso no pasó, al contrario, se agudizaron las contradicciones y se agudizaron la concentración y la distribución de los ingresos en el mundo. Inclusive después de la pobreza, hay un dato que esto se discutió en la OIT y en algunos organismos de centrales sindicales internacionales, hubo el surgimiento de 2.750 multimillonarios nuevos. Creció más en los últimos 14 años que lo que venía creciendo el sector más concentrado de la economía. Es decir, que después de la pandemia, a pesar de la crisis económica que vivió el mundo, la concentración cada vez fue mayor y en pocas manos. Cuando la concentración se produce a esos niveles, quiere decir que la distribución es totalmente desigual. Los sectores más pobres terminan transfiriendo el ingreso a los sectores más concentrados de una forma alarmante, ¿no? Mientras esto sucedía, casi 1.000 millones de personas vivían con $1 diario. Es el dato estadístico de la ONU, inclusive está más actualizado, y un cuarto de la población mundial con menos de $2 diarios. Es decir, que la pobreza no es un fenómeno solo de una región. En algunos, por supuesto, en algunas partes del mundo la pobreza es mucho mayor, pero es un fenómeno que se está atendiendo a nivel mundial, porque el sistema de concentración y de acumulación del capital hoy es cada vez más salvaje y está cada vez más concentrado y en muy pocas manos. Eso a su vez se fue agudizando con los procesos inflacionarios, con la guerra, la inflación en el mundo, la guerra de Ucrania, después ahora la última guerra, la del Golfo o la de Irán. Todos estos procesos generan, cuando se termina resolviendo y aparece la paz, que es una supuesta paz, ¿no? Pero terminan generando mayores niveles de concentración. Es decir, estas últimas dos guerras generaron un proceso inflacionario mundial. Ese proceso inflacionario mundial lo que termina haciendo es que los sectores más pobres terminen en peores condiciones que lo que estaban antes de esos procesos inflacionarios, ¿no? Bueno, hoy se da un fenómeno de inflación mundial que repercute particularmente en un sector muy sensible de la economía familiar, que es los alimentos.
porque después de cada guerra de esta, si los precios internacionales, los commodities, el trigo, la harina, el azúcar, varios de estos, aparte del petróleo, terminan aumentando mucho más que otros. Y quienes son dueños de la producción de esos bienes son los que terminan acumulando mayores riquezas. Bueno, este es un fenómeno que se viene dando después de la pandemia, que se ha acrecentado y que hoy cada día tiene una vigencia cada vez mayor. Que inclusive sería quizá abordarlo muy rápidamente, pero que a su vez se expresa en la acumulación política con un avance de la derecha a nivel mundial, diríamos casi a pasos gigantados, ¿no? El estado de bienestar europeo hoy prácticamente ya ha dejado de existir por el avance de la derecha, y una derecha que tiene en común con sus propias características, la diferencia. No es la misma la derecha en Italia que en Suecia, que en Noruega, que en Austria, pero tienen una cosa en común: todos apuntan a desregular el Estado, a que el Estado salga de la vida cotidiana de la familia, que no se meta para nada, que sean los sectores económicos más privilegiados los que acumulen más capital, y que la salud, la educación, la vivienda, todo eso termine siendo un problema de los individuos y no un problema de la sociedad. ¿Sí? Y el ajuste se dirige exclusivamente a esos sectores, ¿no? A la salud, a la educación, a la seguridad social, a las jubilaciones, todas, y todos tienen un indicador común básico, que es la flexibilización laboral. En todos lados donde la derecha llega, lo primero que se plantea es la reforma laboral como el elemento o la panacea para resolver el problema del desempleo y para generar trabajo de mejor calidad. Nada de eso ha sucedido, y lo que se genera es trabajo de más precario, más flexible y de peor calidad y peor pago, ¿no? En ese contexto, nuestro país, que no es ajeno, es parte del gobierno de Milei, que vamos a tratar de ver algunos datos de cómo estaban los trabajadores desde que asumió Milei, ha sido la misma receta, ¿no? Exactamente la misma receta. De regulación del Estado, el Estado desaparece, y quedan los actores, los dueños de la salud privada, quienes van a definir cómo se va a hacer la salud de la población. La seguridad social se desfinancia totalmente porque no hay caja que aguante por el crecimiento de la población, y porque además, como el trabajo que se genera cada vez más precario y no registrado, no hay posibilidad de solventar las jubilaciones y pensiones futuras. Y además, los mecanismos de inversión que se plantean para que vengan capitales, todos tienden a financiarse con fondos de la seguridad social. Eso tiene un elemento común. Tanto el RIGI como el Super RIGI, que se aprobó ayer, se terminan financiando desde allí. Y lo más grave de todo esto, que estos tipos de fenómenos de acumulación no solamente producen deterioro de la calidad de vida, y aumento de la pobreza, de la indigencia, sino que además cuestan vidas. Lo escuchaba antes de ayer el doctor Atienza, creo que, ¿no? Sí. Que decía que hoy hay más muertes que en la pandemia por personas mayores de 65 años. Eso es falta de medicación, falta de salud adecuada, hambre, pobreza e indigencia. Bien. Sí, la pobreza tiene estos fenómenos que genera, todos conocemos más o menos, pero que en realidad genera este tipo de problemática. Y nosotros
hace algunos años decimos, bueno, somos los afortunados del sistema porque tenemos trabajo. Hoy no somos tan afortunados porque estamos en niveles de pobreza que si bien no son tan graves o tan como otros sectores de la sociedad, hoy cuando tomamos el salario registrado, que está en 1.300.000, 1.200.000 y el nivel de la pobreza es 1.000.000, casi 500.000 pesos, para acceder a la canasta básica total que determina el nivel de pobreza en nuestra sociedad, los asalariados, el promedio de los asalariados registrados en nuestro país está por debajo de la pobreza. Y cuando vemos los básicos de convenio de algunas actividades, está muy por debajo de esos niveles de pobreza. Y los procesos de acumulación que se van produciendo no son gratuitos, porque evidentemente cuando crece la pobreza y los salarios reales pierden capacidad de compra, hay un sector que se beneficia. Es un poco, lo vamos a ver después, quiénes son los que más se benefician hoy de este modelo económico. Pero básicamente quería contarles algunas cosas. En los últimos años, el salario registrado en nuestro país perdió casi 20 puntos de capacidad de compra. Es decir, llevamos más o menos un 20% de pérdida de salario real en los últimos años, que se ha acrecentado y se ha consolidado a partir del modelo de Milei. El 20%, inclusive comparado con los salarios de 2017, desde allí comienza una pérdida que llega casi al 20%. Si uno lo mide poquitas son las estadísticas, pero cuando uno lo tiene que ver en la vida cotidiana, ¿qué quiere decir ese 20%? Que privilegio medicamento, o privilegio servicio, privilegio transporte, o privilegio y dejo de comer menos, o menor calidad. Es decir, porque a veces uno dice la estadística, 20% de salario real. Bueno, el salario real es eso, ¿no? A pesar de que tenemos el instrumento de la negociación colectiva, que estamos discutiendo salario todos los meses, poco a poco se ha ido perdiendo este poder de compra de los salarios. Eso en cuanto al salario registrado. El salario no registrado perdió mucho más. Está cerca del 30% de pérdida de compra el salario no registrado. Y esto también produce que hay un sector de trabajadores registrados de clase media que hoy, para mantener el nivel de consumo que tenía antes de perder ese salario, se endeuda. Entonces hoy hay un altísimo endeudamiento a través de tarjetas de crédito, de otro tipo de mecanismos, de prepagas y todo lo demás, que hacen que haya un endeudamiento alarmante. Inclusive los bancos han tenido que salir a generar, bueno, acá el Banco de Córdoba ha tenido que salir a producir un refinanciamiento de la deuda. La mayoría de los bancos están viendo si eso lo pasan a incobrable o no incobrable, pero es muchísimo dinero que la economía familiar se está endeudando para poder subsistir mes a mes. ¿Qué produce esta pérdida de salario real también? El consumo va en caída estrepitosa, es decir, venimos más o menos cayendo a un ritmo del 2,9 al 4,9 mensual, la caída del consumo, depende de los rubros, pero venimos casi 2 años y medio de caída sostenida del consumo. Eso es también deterioro de calidad de vida, es pobreza. Porque si no me puedo comprar una zapatilla, no me puedo comprar una remera, no me puedo comprar un pantalón, o uso el mismo saco desde hace 3 años, es decir, y no lo puedo renovar, eso también se mide en el consumo. Nuestro sector, que es la industria de la alimentación, lo vemos y producimos alimentos básicos, ¿no? O sea, que cuando uno ve que las fábricas ya empiezan a perder, ya los depósitos se van vaciando,
no hay acumulación de stock, es porque las ventas están cayendo. Y cuando caen los alimentos, nosotros siempre decimos que somos uno de los últimos sectores en llegar a la crisis y somos los primeros en salir. Cuando se reactiva el consumo, lo primero que se reactiva es el alimento. Bueno, hoy estamos ya en plena crisis, ¿no? Afortunadamente todavía no tenemos despidos masivos ni cierres de muchos establecimientos, pero ya se está empezando a sentir la capacidad. Hay fábricas que están con una capacidad de uso instalada del 25-30%. Eso quiere decir que el 65-70% de la maquinaria está sin producir. Además, como el costo del dinero y de las tasas de interés son muy caros, no se produce stock porque eso tendría un costo financiero tremendo. Entonces se produce lo mínimo indispensable que demanda el mercado. Fíjense que aún a pesar del mundial, nosotros integramos una confederación de sindicatos de la industria de la alimentación y el otro día estábamos en una reunión, nos decían los compañeros cerveceros, ustedes vieron lo que ha gastado la cervecera en publicidad con el mundial. Bueno, no pueden vender nada. Y apuestan cada vez a mayor publicidad para ver si venden. Todo lo que produjeron hace 2 meses previendo que se iba a consumir en el mundial, no se consume, no sale de los dedos. Se consume lo mínimo indispensable. ¿Esto qué significa? Que la población está consumiendo lo mínimo que puede, que es el alimento básico para subsistir, la ropa básica para subsistir, poder pagar los servicios y quien los puede pagar y el transporte para ir a trabajar. Es decir, hay un deterioro de vida alarmante que uno a veces no lo nota en lo cotidiano porque, bueno, está todos los días viendo cómo subsiste el otro día, pero en realidad cuando uno ve los datos estadísticos reflejan eso, reflejan eso. La heladera cada vez también más vacía, y no hay capacidad de reponer ni de recomprar absolutamente nada. Y bueno, y este modelo, desde noviembre del 23, significa que hay 339.000, 340.000 trabajadores menos registrados, ¿no? Es decir, desde que asumió Milei hasta ahora, 340.000 trabajadores perdieron su empleo. La dotación de personal en las empresas públicas se redujo un 20%, pasando de 92.000 a 72.000. Trabajador que pierde el empleo con una edad mayor a los 25, 26 años, es un trabajador condenado a la pobreza y a la indigencia. No tiene posibilidad hoy de que haya un recambio laboral porque no va a haber, no hay ningún indicio económico hoy que nos muestre que va a haber algún tipo de reactivación económica, a pesar de lo que está diciendo el gobierno, que está diciendo que hay una reactivación. Después vamos a ver quiénes son los actores que se están reactivando. Son fundamentalmente agricultura, minería y petróleo. Sí. Y las plataformas informáticas. Son los 4 sectores de economía que crecen. No es nada. ¿Con qué generan de empleo? Nada. El gobierno está vendiendo que estos sectores, por el RIGI y ahora el super RIGI que aprobaron ayer, van a generar entre 1 millón y 3 millones de puestos de trabajo. Eso es una mentira absoluta. Los compañeros del gremio minero hablan de que lo máximo que se puede generar en los próximos 2 o 3 años son 30.000 puestos de trabajo. Porque además, la forma en que le está dando el gobierno a las inversiones, primero que las libera de toda responsabilidad económica, pero le da una serie de facilidades que las terminamos financiando todos porque pagan menos impuestos, menos todo. Fomenta la inversión y en el caso del RIGI las autoriza para que inclusive puedan traer personal de otros países, ¿no? Entonces, como sucedió en San Juan, que la minera, fue un caso famoso que dijeron que tenían que construir 300 módulos de vivienda para ponerlos cerca de la mina,
eso iba a generar, las pymes locales habían generado un proyecto de construcción de eso, un proyecto que generaba 300 puestos de trabajo. Bueno, en realidad trajeron los módulos directamente de China, los empalmaron 30 trabajadores y nada más. Es decir, todo lo que el gobierno está vendiendo respecto a que este sector es el que va a derramar a la economía en general, no derrama absolutamente nada, se va a llevar todos los dólares porque no tiene ninguna restricción de llevarse los dólares y no paga ningún tipo de impuesto o retención. Bien, eso genera más pobreza. Puede generar que, es decir, en la Patagonia y en algunas provincias cerca de la zona andina, tengan un poquito mayor de empleo, pero no va a generar el empleo que la concentración que hay en los grandes conurbanos, como provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, no van a generar ningún tipo de empleo. De estos trabajadores despedidos, por supuesto, el sector que más ha perdido es construcción, comercio e industria. Y los más ganadores en generar empleo es agricultura, minería, que son los sectores ganadores y perdedores de este modelo. Son los datos estadísticos del INDEC, no es una valoración conceptual la que estamos planteando, ¿ves? Los números reales del INDEC. Y estos sectores, los que más perdieron, representan el 44% del empleo en nuestro país. Y los que menos perdieron representan solamente el 9,2%. Los que generaron empleo representan el 9,2%. O sea que, por más que ese sector quiera crecer, en la economía en general no representa más del 10% del empleo. Bueno. Y lo más triste de todo esto es que ya perdimos, desde que está Milei, 27.000 empresas. 27.000 empresas que cerraron. ¿Cuál es la característica de esto? De las 27.000 empresas, el 98% de las empresas son pymes. O sea, el sector que no puede aguantar. Puede aguantar una gran empresa, el costo financiero, no vender, se la rebusca, busca diversificar su producción. Para eso tiene crédito, puede tomar crédito en el extranjero, lo que sea, pero la pyme no tiene ninguna posibilidad. La pyme que hoy se presenta a un banco para pedir un crédito para diversificar su producción, para tratar de subsistir, le piden hasta el certificado de vacuna y no lo tiene, pues no están en condiciones económicas de presentar un balance razonable. Entonces, y esto implica que son los 200, casi 300.000 puestos de trabajo que se han perdido en el sector privado registrado. Estamos hablando únicamente del sector registrado, ¿no? Aquí en esta estadística no está el trabajo no registrado que perdió empleo. Paradójicamente, ¿cuál es el sector que más generó empleo desde que está Milei hasta ahora? El trabajo no registrado y los monotributos. Pero el que más creció ahora es el no registrado, o sea, es el negro total. Negro total. No por negro, ¿no? Pero no hay otra manera de explicarlo bien. Es decir, que el trabajo que se está generando en nuestro país hoy es absolutamente no registrado. Para esto recuerden que hace 2 años se aprobó una ley que le daba beneficio a las empresas, le sacó todo tipo de multas para que blanqueen los trabajadores. No tenían multa, la liberaban de toda responsabilidad civil y hasta penal. Nada de eso funcionó. ¿Qué crece? El trabajo no registrado y el trabajo en negro. Es decir, que aunque le den al sector capitalista o empleador herramientas que le cuestan nada para no registrar trabajadores, para registrarlo a los trabajadores, no los registra. El trabajo que se registra es un trabajo absolutamente precario. Es decir, lo que está generando esto, como está pasando en el resto del mundo, es trabajo precario, trabajo flexible, trabajo en negro, que no tiene horario, no tiene convenio colectivo, no tiene vacaciones, se la dan cuando quieren. Eso es el trabajo en negro. Muy bien.
algunos hablan, en Europa se habla de la uberización del empleo. Es decir, trabajadores, porque por ejemplo, el Uber, para poder trabajar de Uber, le exigen que sea monotributista. Entraron casi 200.000 trabajadores a plataforma, todos a través de monotributo. Es decir, que lo que se perdió el puesto de trabajo, que estamos hablando de casi 300.000 puestos de trabajo, muchos de esos pasaron a la plataforma, es un trabajo precario, sin protección y absolutamente flexible. No tiene horario, no tiene nada, no tiene descanso, no tiene fin de semana, no tiene vacaciones, no tiene nada que los regule. Bueno, eso en cuanto al empleo. Lo que me quedaría por agregar en eso es simplemente el tema, no simplemente, el tema más complejo, que es el de la reforma laboral. Esta reforma laboral está hecha para este modelo económico. Porque la reforma en su fundamento habla de la modernización, la generación de empleo, todo. Bueno. La reforma está, le digo la verdad, la han hecho tipos que saben, está hecha quirúrgicamente, porque hubo varios intentos de reforma en nuestro país. ¿Se acuerdan con la ley Muchi, con toda nuestra historia de resistencia a las distintas reformas laborales? Esta reforma es casi quirúrgica porque apunta a los puntos centrales que tiende a flexibilizar totalmente y a desproteger al trabajador en forma individual, porque, por ejemplo, permitir que el empleador pueda discutir con el trabajador el fraccionamiento de las vacaciones cada 7 días, es decir, en la mesa de negociación, capital y trabajo, ¿quién es el más débil cuando se sienta en esa mesa? El trabajador. Con el problema de desempleo que está habiendo, ¿quién va a poner las condiciones al empleo? El que viene a buscar empleo, que tiene 5 hijos, que están cagados de hambre, le va a firmar lo que sea. Bueno, esta ley le permite al empleador poner esas condiciones. Le desregula las vacaciones, autoriza el banco de horas. El banco de horas en el sistema industrial significa que se acabaría en el pago de las horas extras, se acumularía y el patrón podría generar un banco de horas donde genera una acumulación de horas anuales trabajadas y después se la compensa con franco, o sea, nunca más en su vida va a cobrar una hora extra. Bueno, habilita eso, que ya lo están haciendo algunas empresas diciendo, bueno, no, estamos en crisis, no vendo nada, no suspendo, no despido, armemos el banco de horas. Bueno, el banco de horas es para no pagar nunca más una hora extra. Entonces, y además, volvemos a principios de siglo, porque habilita la jornada laboral de 12 horas diarias. Entonces, hoy está vigente la jornada laboral de 12 horas a través de este mecanismo. Genera nuevos mecanismos de contratación de empleo absolutamente precarios. En los años 90, yo me acuerdo Cavallo sacó las 13 modalidades, Cavallo y Menem generaron 13 modalidades promovidas para generar empleo. Le daba facilidad a las empresas y a los contratos para que las empresas generaran empleo. Bien, voy cerrando. Nada de eso pasó. Terminamos esa década con la mayor tasa de desempleo en la historia de nuestro país. O sea que toda esta herramienta que se le da al sector empresario no sirve absolutamente para nada en términos económicos. Y para ir cerrando el tema del convenio colectivo. Esta ley destruye el convenio colectivo, la negociación colectiva por industria, ramos, sector. La debilita absolutamente, la puede fraccionar. Es más, establece que un acuerdo individual de un trabajador con la empresa puede ser inferior a lo que establece el convenio colectivo y tiene fuerza de ley. O un convenio de empresa o con una comisión interna de una empresa pueden discutir condiciones inferiores a las que establece el convenio colectivo. Convenio colectivo que siempre fue el instrumento básico que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales para discutir las condiciones laborales.
Sobre el convenio se podía discutir todo, para abajo nunca. Ahora habilita que la discusión sea para abajo. Fracciona la estructura sindical y el último condimento que le pone, la desfinancia, porque pone límites al ingreso de los sindicatos. Entonces, la única herramienta que tenían que tenemos desde el movimiento obrero para defender el empleo, las condiciones laborales y el ingreso, ante esta pérdida que estamos teniendo, la quieren destruir. Es decir, que es muy quirúrgico. Se puede hablar mucho más de esto, pero para ir terminando, Córdoba no es ajena a todo este proceso. La cantidad de empleo que se ha perdido en Córdoba sigue los estándares nacionales. Y para mí hay otro elemento que me parece que no está en el centro de la discusión todavía mucho, que es cómo el aumento de los servicios, el transporte y las cargas ha deteriorado el nivel del ingreso y la calidad de vida del conjunto de la población. Más o menos ese rubro representa casi hoy un 15% de los ingresos familiares. Pero uno cuando ve cómo aumentó las tarifas, pusimos a ver cuánto había aumentado las tarifas en Córdoba. En este periodo la inflación general acumulada es del 229%. El boleto urbano aumentó el 616%. El aumento de la tarifa de EPEC entre el 350 y el 650% promedio por la zona, por lo que sea. El servicio de agua potable aumentó entre el 440 y el gas natural aumentó el 470%. No nos damos cuenta, pero nos están robando de esta manera. Esto es transferencia de ingresos. Esto es, me sacan la plata del bolsillo, ¿se la llevan quiénes? Las empresas privatizadas que están manejando todo esto. Que además le dieron la libertad absoluta de libertad de precio, nadie controla el precio, nadie controla esa inversión y que la gente pague todo mucho más caro. Bueno, yo termino acá. Muchas gracias, pero hay mucho para hablar de esto.